evidencia lo que ustedes no prestan atención, o el qué me importismo que tienen muchos de los estudiantes con respecto a la materia. Entonces, si estamos dando una exposición, chicos, para que ustedes presten atención a algo. Hice 4 preguntas al azar. 4 estudiantes pregunté al azar. Y es positiva que lo acaban de decir. O sea, dicen ¿cómo se llama? Acaban de explicar un funcionamiento, acaban de explicar un dato. 30 segundos después, ni 30, 10 segundos después les pregunto y no saben responder. Es porque no están prestando atención, chicos. Entonces, por favor, pongan un poquito más de atención a las clases. Entonces, así como estoy preguntando ahorita, o sea, si yo quisiera ser mala gente, como saben decir ustedes, que es un profe malo o un profe mala gente, como ustedes generalmente dicen, no es que sea mala gente, sino que uno sabe cuándo ustedes no están prestando atención o cuándo, no sé qué será, cuál será la palabra correcta, si será que hay importismo o qué. 10 segundos después que se da una explicación, se les pregunta y nadie responde. Y no es porque no se haya dado la explicación. Eh, fue algo tan fácil. Dicen que existen 2 tipos de inyección de command rail, una inyección a gasolina y una inyección a diésel. La inyección a diésel era 1500 bares y la inyección a gasolina eran 100 bares. 10 segundos después pregunto, no sé, chuta, ¿y ahora qué hago? Entonces, chicos, por favor, pongan atención. Próximas preguntas que hagan, yo voy bajando puntos, no ni siquiera poniendo ceros, sino bajando puntos de alguna evaluación que hayan realizado. Entonces, por favor, chicos, es la única forma de yo lograr de lograr su atención, de lograr su interés, porque a ustedes lo único que les interesa son los puntos y ahí. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan un poquito, que tengan un poquito de noción de lo que estamos viendo. Entonces, chicos, pilas, pilas, que voy a hacer preguntas al azar, así como las acabo de hacer ahorita. Si no me responden, yo voy a ir eliminando puntos de algún trabajo anterior que lo hayan realizado. Es la única forma de lograr su atención, chicos. Entonces, por favor, ahora sí continuemos. Ya, thank you. Bueno, el combustible que fluye hacia el sensor de presión del riel es a través de un orificio, el cual ingresa la presión del combustible y presiona al diafragma, como se puede ver en la imagen, el cual, al momento de presionar el diafragma, convierte la presión en una señal eléctrica, y esta señal eléctrica es generada por el sensor y enviada hacia la ECU o la computadora. Bueno, cuando se cambia la forma del diafragma, esta resistencia eléctrica también cambia. Como aquí podemos observar que es de aproximadamente 1 milímetro a 1500 bares de presión, que resulta el empujado. Bueno, en cambio, el voltaje de este rango va entre los 0 a 70 milivoltios, dependiendo de la presión que se le aplique al diafragma. La siguiente, por favor. Ya. Bueno, el rango de operación principal de tolerancia es de un 2% de la lectura. Ya, la tensión que se produce en el sensor de presión de riel y se envía a la computadora tiene relación directa con el incremento de presión. Bueno, cuando la computadora también, la tensión que se envía a la computadora es baja, esta va a los 0 voltios, y cuando va incrementando el valor sigue subiendo hasta llegar a un valor cercano, como se puede ver en el cuadro de la tensión, que va de los 4.5 voltios a los 1500 bares de presión. A ver, ¿cómo es eso? 4.5 de 1500 bares. Explique otra vez, por favor. Aquí, como se puede observar en el cuadro de tensión, dice que, bueno, cuando la tensión que envía la computadora es baja, que va a los 0 voltios, como se puede observar, y aquí dice, cuando incrementa este valor, o sea, cuando de 0 va subiendo, va incrementando el valor, el cual puede llegar hasta los 4.5 voltios, que indica una presión cercana a los 1500 bares, como se puede ver aquí en el cuadro. Ya. Aquí podríamos hacer una pequeña pregunta, joven. Por ejemplo, de acuerdo a lo que estábamos viendo el día de ayer estábamos viendo los sensores en los manuales y habíamos dicho
cómo hacer un diagnóstico. Entonces, usted, ¿cómo haría un diagnóstico de un mal funcionamiento de este sensor? O sea, cuando no empieza a subir el voltaje necesario para que éste actúe con, Ya, ¿y cuál con sería los ese valores. voltaje necesario? ¿Entre cuánto y cuánto? O sea, tendría que tener el voltaje de 4.5 para que funcione de manera adecuada con los 1500 bares de presión que este sensor funciona. Correcto. Y si usted tendría un voltaje de 0.3 voltios constante, ¿qué quiere decir? Que el sensor está fallando. Seguro. Entonces cambio el sensor. Ah, no, Cambio el sensor. Listo, cambio el sensor. Plum, o sea, cambio el sensor y me sigue no hay, dando 3.5 bares. Acabo de gastar $200 en un sensor de presión y me sigue con la falla. ¿Qué más haría? o sea, sería que no está mandando la presión adecuada el riel la Ya, riel ¿qué al revisaría? sensor. Correcto, ese análisis es el correcto. Pero ya gasté $200. ¿Qué más? Ah, pues que me confundí. Ya, ¿qué más? No, suele pasar. Para eso es esta, o sea, para eso es las clases que estamos viendo. Aquí es donde se puede confundir. Listo, ¿qué más revisamos? Dice que falta presión para el riel común. Entonces, ¿cuáles son los elementos que envían presión al riel común? Como dije, los elementos. ¿Qué elemento es el que controla la presión? El controla la presión. La bomba, Inge. La bomba envía caudal. Recuerden que yo les había dicho, la bomba es un elemento que envía caudal. La bomba no es la que mantiene presión. Hay dos sensores, dos actuadores, mejor dicho, dos elementos que controlan la presión en este sistema. El inyector. El inyector controla la presión en el sistema mecánico. Este es un La sistema válvula de electrónico. control de presión. La de ¿Perdón? avance o regulador de avance. No lo Regulador entendí de muy bien, avance. pero el avance no tiene mucho que ver. Es la válvula reguladora de presión y en el Válvula caso de que esta reguladora de presión, muchas en el gracias, caso señora Ayala. de que Existen esta dos no válvulas funcione. reguladoras de presión, una que va en la bomba de alta presión y otra que va en el sistema del riel común. Entonces tienen dos actuadores, dos válvulas de presión. Entonces, si me está fallando la presión, tendría que revisar una de esas válvulas, ¿no es cierto? Y en el último de los casos, sería la bomba. Cuando no envía presión o cuando hay presión en la bomba es cuando existe un desgaste excesivo en los pistones y los cilindros. También eso ya, bueno, pero eso es muy, muy leve. Entonces, chicos, si ven como con un dato del multímetro, yo inyecto poncho, como generalmente se conoce, o pongo unos dos clips en esta parte de aquí y mido el voltaje que me está enviando este sensor. Si no hay voltaje, quiere decir que no hay presión. Sí, y si aquí hay un corto o alguna situación, entonces aquí no le va a enviar voltaje y puede ser que este sensor esté dañado. Pero cuando este sensor está en corto o en alguna situación, ahí sale directamente en el escáner, o sea, ahí es mucho más fácil. Sale en el escáner el código de falla, sensor de presión, y se cambia el sensor y nada más. Por favor, antes de cambiar este sensor, tienen que despresurizar el sistema de riel común. Recuerden que están trabajando con presiones sobre los 1000 bares. Son presiones sumamente elevadas que pueden matar a alguien. Entonces, por favor, en esta parte de riel común, tener mucho cuidado. Sí, no es lo mismo que en el sistema de inyección a gasolina, sistema de inyección a gasolina directa o el command rail de gasolina. Son 100 bares. Claro que es una presión elevada, pero aparte de una lesión, no va a pasar mucho más allá. Acá sí pueden perder dedos, eh, e incluso hasta morir. Entonces, tener mucho cuidado con esta parte. Continúen, chicos. Hizo la pregunta. Continúen nomás. Ya se enojaron ya. Solo les hice una pregunta, chicos. Ya ahí está el sensor, la estructura del sensor de presión.
pasó, ya no se le escucha. Ahí se le escucha. Alguien que les plantee. ¿Sí me escucha? Ahí sí. No. Bueno, la estructura del sensor de presión, como se puede observar en el diagrama, tiene se podría decir tres patitas, ¿no? Que está la señal, la masa y la señal en voltios. Ya, la presión que mide el riel de alta presión y de algunas bombas donde puede estar alojado el sensor debe ser enviada a la computadora como una señal eléctrica, como lo mencioné antes, para lo cual empuja el diafragma produciendo un cambio de su conductibilidad eléctrica. Así el diafragma hace que alimenta al voltaje de referencia, el cual tiene que ser de 5 voltios, y esta tensión variaría de acuerdo a la deformación del diafragma producido por la presión que ingresa. A continuación, mi compañero. Ya. A continuación les voy a explicar un poco acerca de lo que es el funcionamiento de la válvula reguladora de presión. ¿Le puede regresar a la anterior, por favor? Regrésale una. Avanza nomás, no sale la que estaba ahí. Ya, en cuanto a la válvula reguladora de presión, la función que tiene es de limitar la presión en la que se va a encontrar en el riel de inyectores, ya que al seguir funcionando la bomba, esta puede generar un exceso de presión dentro de lo que es la riel de los inyectores, y esto puede ocasionar accidentes. En este caso, lo que observamos aquí son lo que es la posición en la que encontramos lo que es la válvula reguladora de presión. En algunos casos, modelos de vehículos, dependiendo de la marca, la válvula reguladora la podemos encontrar netamente lo que es en la bomba de alta presión, en la cual, como podemos ver, incorpora un retorno al tanque que se puede visualizar con lo que son las flechitas de color verde, que es por donde retorna el combustible al tanque al momento en que la válvula reguladora de presión actúa para liberar el exceso de presión que se está generando. Esta válvula funciona en conjunto con lo que es el sensor que mi compañero había explicado previamente, el cual monitorea la presión dentro de la riel de inyectores, y al detectar ya la presión que está sobrepasando el límite, envía una señal al módulo de control, el cual activa en este caso el actuador de la válvula solenoide, que sería la válvula reguladora de presión, y esta hace que se active y permita lo que es el retorno del combustible para liberar la presión en el riel de inyectores. En el caso de la imagen, podemos observar la ubicación de lo que es la válvula reguladora de presión, pero en este caso se encuentra incorporada en lo que es la propia riel de inyectores. En este caso, el retorno al tanque igual se encuentra incorporado cerca de la válvula reguladora de presión, y la función que cumple es la misma. Cabe resaltar que este proceso que realiza la válvula es bastante beneficioso para el sistema, ya que al recircular el combustible, no se mantiene con una temperatura muy elevada. ¿Me puedes pasar a la siguiente, por favor? Y aquí para
explicar un poco mejor lo que son las partes, como mencioné previamente, tiene una parte que funciona netamente con lo que son las señales desde la ECU, la cual actúa y hace que recorra, en este caso, una válvula de bola, el cual permite que el retorno de combustible se efectúe liberando la presión. En este caso también tenemos un diagrama de corriente-presión, el cual nos menciona que cuando cuando la presión está bordeando los 1500 bares, la, la EQ envía una señal de aproximadamente 2 amperios para que éste actúe y para que actúe el solenoide y permite el retorno de combustible. Como se puede observar, conforme la presión es menor, el amperaje que se emplee será también menor, de acuerdo a las necesidades para la liberación de la presión. Pásale. A la siguiente. Y aquí tenemos lo que es una válvula limitadora de presión, que es un elemento auxiliar, se podría llamarlo así, porque netamente entra en funcionamiento cuando se detectan problemas como puede ser en la válvula reguladora de presión o el sensor de presión, o en algún caso extremadamente grave que podría ser en lo que es el módulo de control o la computadora. Por lo cual esta válvula netamente tiene un funcionamiento mecánico, como se puede observar, no requiere de señales electrónicas para su activación. Consta de lo que es un muelle calibrado, el cual está establecido para decir que ceda ante la presión. Al exceder los 1500 bares, que sería la presión establecida, este muelle acciona y realiza un retroceso, como se puede observar en la imagen, el cual recorre lo que es la válvula cónica, liberando el espacio para que la presión que se genera en el riel pueda regresar hacia lo que es el tanque y no exista una sobrepresión. Pásalo. Pregunta, ¿qué pasaría si ese resorte se rompe? Si el resorte se rompe netamente, ya se perdería lo que es la presión, por lo que el resorte también cumple con la función de empujar la válvula para que el asiento, la forma de cono que tiene la válvula entre en este asiento, y al no contar ya con lo que es la fuerza también que ofrece de resistencia el resorte, esta ya no constaría con lo que es esa resistencia y la presión empezaría a fugar, porque la empujaría fácilmente a lo que es el asiento cónico de la válvula. Correcto. ¿Y qué pasaría en el motor? ¿Cómo me podría dar cuenta? ¿Cuál sería la falla que produciría esto? Sería una pérdida de potencia, porque la riel ya no va a conservar netamente la presión necesaria para la inyección, y existiría este problema de que no va a haber la presión suficiente para la inyección, y posteriormente también va a haber problemas en lo que es la combustión. Ya. Casi que me convence. Si no hay presión de combustible, recuerde que esto trabaja sobre las 1500 bares. Si es que el resorte se rompe, va a ser simplemente un caudal de la bomba, caudal pequeño. Y al no haber suficiente presión, ¿qué es lo que sucede con los inyectores? ¿Se van a abrir o no? No, ya no se abrirían porque no tienen Si no se abre un la presión inyector, no necesaria. inyecta combustible. ¿Y qué pasaría si no inyecta combustible? Ya no hay la combustión y empezaría lo que es a fallar el motor. ¿Qué pasaría si no inyecta combustible en un motor diésel? No se prende. No se prende, así de simple. Se quedó botado por ahí, no se prende y no se prende y no se prende. Esos son los daños de aquí vuelta. O sea, se rompió una valvulita reguladora de presión, se rompió ese resorte, ya no se prende nada más. Continuemos. Ya, la siguiente que tenemos en nuestra presentación son los inyectores del sistema. Básicamente lo que
Diferencia aquí es la manera de la actuación del inyector, ya que este consta netamente de un funcionamiento electrónico, porque incorpora una válvula solenoide, la cual actúa por orden de la ECU para controlar el pulso de inyección, al contrario de lo que eran los inyectores de funcionamiento mecánico que accionaban netamente por la presión que se generaba en el sistema. A continuación, mi compañero ya explicará mejor lo que son las partes y cómo trabaja el inyector. Bueno, Inge, yo les voy a hablar sobre el trabajo de inyectores controlados eléctricamente. Bueno, los inyectores se caracterizan por tener una válvula solenoide, también conocida como electroválvula, la cual cuenta con unas bobinas. Al momento que la ECU envía señales eléctricas a esta válvula, las bobinas se energizan, produciendo que la válvula de bola se accione, se eleve, y que la presión de combustible existe una diferencia de presión entre la cámara de control y la aguja cónica del inyector. Ya, al producirse esta diferencia de presión, bueno, a lo que se abre la válvula se produce una diferencia de presión y el combustible retorna al tanque de combustible, por lo cual la presión que se obtiene en la aguja cónica del inyector produce que se eleve, ocurriendo así la inyección de combustible. Como se puede ver en la imagen, cuando el color rojo asciende, significa que la ECU está enviando señales eléctricas a la válvula solenoide, haciendo que ésta se accione. Igual, al momento que el combustible se retorna al tanque, podemos ver cómo la aguja se acciona. Aquí se ve representado con el color azul, que a lo que sube se quiere decir que el combustible se está inyectando. Ya, tenemos los métodos de operación del inyector, los cuales se encuentran en 4 estados, los cuales son el inyector cerrado, inyector se abre, el inyector se encuentra totalmente abierto y el inyector se cierra. A continuación les voy a explicar cómo sería cada uno de estos estados. En el caso del inyector cerrado, la bomba de alta presión se encuentra funcionando, enviando el combustible hacia el inyector, pero como la válvula solenoide no recibe pulsos pulsos eléctricos de la ECU, no realiza su acción de función, la válvula de bola no procede a alzarse, por lo cual existe un equilibrio de presión entre la cámara de control y el asiento cónico de la aguja, por lo cual el combustible no se está inyectando. Tenemos el otro estado que dice el inyector se abre, es el inicio de inyección. Aquí, a diferencia del anterior, es que la ECU se encuentra enviando pulsos eléctricos a la válvula solenoide, energizando sus bobinas, haciendo que ésta entre en funcionamiento y se eleve, produciendo así el descenso de presión de la cámara de control y comenzando la inyección. Como podemos observar aquí, se encuentra el funcionamiento. A lo que la válvula solenoide se comienza a alzar, significa que la ECU está enviando pulsos eléctricos a las bobinas, lo cual produce que se energice y funcione. Y al momento que se comienza a elevar, y de igual manera la aguja del inyector se comienza a elevar, comenzando así la inyección. El inyector cerrado, este es el último estado del inyector, por lo cual nos indica que la ECU no está enviando pulsos eléctricos a las bobinas de la válvula solenoide, por lo cual no se encuentra energizada y se encuentra cerrada la válvula de bola, la que podemos observar aquí, que está con un color morado. Al cerrarse esta válvula, la presión en la cámara de control, la cual esta parte aquí es la cámara de control, se encuentra en equilibrio la presión con la presión que se encuentra en el asiento cónico de la aguja de inyección.
por lo cual la aguja no va a elevarse y así no se producirá la inyección. Este sería cuando el inyector se cierra. También tenemos aquí ya el funcionamiento completo, el cual nos indica que la inyección se dará de acuerdo al orden de encendido del motor. Es decir, que se inyectará el combustible en el cilindro 1, 3, 4 y 2. Esto también lo determina la ECU con los pulsos eléctricos que envía hacia la válvula solenoide. Bueno, estos pulsos eléctricos también provienen del sensor CKP, el cual nos indica en qué momento se realiza el punto de la inyección de combustible. Ok, muchas gracias. Señor Alba Anderson. ¿Se encuentra Alba Anderson por aquí? Señor Araque Mauricio. Pero cuando tomo lista toditos aparecen. No son de este curso, Inge. No son de este No son curso, de este Inge. curso. Mil disculpas. Ahí sí yo soy él. Qué bruto, póngale 0, digan ahí. Feo, feo, feo. A ver, señor Albán. Ese sí de aquí. Señor Albán, ¿sí está aquí? No está. Señor Ayala. Bueno, el señor Ayala es del grupo 2, no. Señor Presente. Caiza. ¿Me escucha, Inge? Sí, me escucha. Sí. Señor Caiza, la pregunta es la siguiente. ¿Cuántos estados del inyector recuerda y cómo era el funcionamiento de esos estados? A ver, mencionó 4 el compañero. Ya. A ver, el primero, a ver cómo era. A ver, el primero se encontraba en reposo, se mantenía cerrado. Ok. El segundo era cuando empezaba la inyección. El tercero, obviamente, ya cuando se inyectando combustible. Y el último es cuando dejaba de inyectar. Sí. Dejaba de inyectar. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Señor. Vamos con otro. Señor Cunalata. Señor Cunalata, ¿hasta aquí? ¿Me oye? Presente, Inge. ¿Cómo está, señor Cunalata? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál era la función del sensor de presión y cuáles eran los rangos de voltaje en el que funcionaba? Los rangos creo que eran desde 3.5 voltios. Hasta. No recuerdo hasta cuánto era, Inge, me confundí en esa gráfica, pero empezaba desde los 3.5 y dijo que tal vez se puede mantener ahí y existía una falla. Ya, ¿y cuál era la función del sensor de presión? La función. O sea, la función de un sensor de presión era verificar si es que envía o sea, si tiene la correcta presión desde la riel, o sea, el combustible va con la correcta presión desde la riel. Ya, más o menos, por ahí va el asunto. Señor Díaz, César Díaz. Está el chavito por ahí. Inge, me escucho. La misma pregunta, ¿cuál es la función del sensor y cuál es el voltaje de funcionamiento? La función del sensor es generar la presión, se podría decir, Generar la de presión. los pulsos de, claro, o sea, Generar la presión, y seguro. aumentar la presión mediante los pulsos eléctricos que decía, mientras aumentando más el Aumentar la voltaje se presión, generaba o seguro. sea, no le encuentro la palabra para decirle.
A ver, piense la palabra. Sería medir, Inge. Medir la Medir la presión. presión, correcto, medir la presión. Medir, censar. Ya está la palabra ahí. Ya, ¿En qué voltaje funcionaba? sí, desde los 0.5 hasta los 4.5 y decía que si es que solo tiene un rango de tolerancia del 2% para que haya falla, no podría bajar de los 0.5. Si ya marcaba los 0.3, ya había ya no trabajaba el sistema. Correcto, muchas gracias. Señor David Flores, Presente, Inge. ¿cómo está David? ¿Qué pasaba si se rompía un resorte en la ¿cómo se llama esta válvula? Me olvidé. Válvula controladora de presión del riel común. Ya no pasaba presión, Inge, y por ende ya no tendría a prenderse el vehículo. Correcto, muy bien. Señor Lucio, no, señor Manzano, Sí, Inge, buenos días. ¿cuál sería un daño que podría ocurrir en la válvula reguladora de presión de la bomba? O un síntoma sería mejor. De la Un bomba de alta síntoma. presión. O sea, una sería la pérdida de potencia. ¿Cuándo habría una pérdida de potencia? Cuando está, se puede decir que en cargas, o sea, o revoluciones altas, ya que ¿Ya? estaría enviando en sí se necesitaría una presión alta. Y eso es Pero lo no que, tiene suficiente presión. claro, Bueno, ya. Listo, chicos, me acaban de convencer un poquito y ahora sí ya me siento contento. Pregunto y responden, que quiere decir que sí estaban prestando atención. De los 5 que pregunto, los 5 me respondieron. Entonces de ahí uno le da gusto estar aquí con ustedes. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. Tengo una evaluación de 10 minutitos para que la den. La evaluación es de las diapositivas anteriores. Entonces, para que puedan darle, por favor. Tienen las preguntas que son un poquito largas de analizar, tienen 2 minutos, y las preguntas normales tienen 1 minuto para realizarlas, ¿sí? Entonces, Inge, yo tengo un pequeño inconveniente, disculpe. dígame. Lo que pasa es que ahorita me estoy haciendo un chequeo médico y igual una prueba del COVID y no me encuentro, hacen que estoy conectado desde el celular. Puede darlo más tarde, no hay problema. Ya, Inge, muchas gracias. Pero me escribe, por favor. Me escribe usted, Inge, yo no puedo dar la prueba en la mañana, puedo dar ahorita y yo le tomo más tarde, no hay problema. Ya, Inge, muchas gracias. Y es el quinto A. Ahí está el link, chicos. Y ahí está el código. Y también les voy a poner aquí los mensajes. Código. Y link. Unos 2 minutitos para que todos ingresen, por favor. Están 11 recién.